es Ixa, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y para la segunda entrevista del día de hoy tenemos la compañía del maestro Carlos Montano. Él es profesor de tiempo completo de la maestría en administración. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Encantados de tenerlo aquí porque les vamos a platicar acerca de que pues este año se cumplen 20 años de que la biblioteca Carlos Central Montemayor existe. Y usted pues tuvo pues algo que ver con eso también de las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, empiécenos a platicar. Usted estuvo aquí trabajando en la universidad del periodo del 2007 al 2012 como el encargado de todas las bibliotecas que tiene la universidad, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cuáles fueron estos retos que usted enfrentó cuando estuvo al frente de esta organización? Nos tocó una época de cambios fuertes a nivel institucional, pero incluso a nivel de educación superior en México. Ya para entonces la UACJ ya había modificado sus prácticas educativas con base en el modelo educativo, el que se había propuesto 7 años atrás. Este modelo educativo ha significado, o para entonces significó, precisamente un cambio en la forma de trabajo de nuestros estudiantes, en la forma de trabajo de nuestros profesores. Y bueno, pues la biblioteca tenía que adaptarse a ese cambio. Debo decir que cuando nosotros recibimos el sistema bibliotecario, lo recibimos como un sistema maduro, un sistema muy efectivo, muy ordenado, con un enfoque muy claro hacia el logro de la misión que se había planteado en un inicio. Pero bueno, habían pasado ya más de 10 años y había nuevas realidades. ¿Y cuáles eran estas nuevas realidades? Bueno, en una primera instancia, la UACJ ya se contempló como una institución a la cual se le exigían nuevas demandas como proveedora de conocimiento académico, ¿sí? Como proveedora de servicios de calidad en la educación superior. Esto era ya una realidad, o sea, todo lo que habíamos pasado por las acreditaciones y demás, todas estas medallas que nos fuimos colgando de manera institucional, pues significaron una serie de compromisos que teníamos que finalmente cumplir. O sea, la medalla, los cuadros que tenemos por ahí colgados, pues fue el principio. Pero pues nosotros teníamos que continuar el trabajo y era un trabajo cada vez más exigente. Como les decía, el nuevo modelo educativo implicó también cambios en las prácticas educativas hacia dentro de la institución. Por otro lado, ya para entonces se había o teníamos ya en la vida diaria un fuerte impacto de las tecnologías. La entrada a la UACJ como una institución competitiva y de calidad, pues nos metió de lleno en la competencia nacional, acelerando de alguna manera las demandas hacia los servicios de la biblioteca. Por otro lado, también sufrimos un fuerte recorte presupuestal. O sea, las bibliotecas, contrario a lo que había sucedido 10 años atrás, ya no gozaban del apoyo institucional en materia de presupuesto y empezamos a tener cada vez menos gente. Pero al mismo tiempo sufrimos o tuvimos que apoyar a una expansión territorial de la misma institución. De 2007 a 2012, si ustedes analizan, la universidad creció fuertemente en población y en oferta educativa. Y esto implicaba que tuviéramos que hacerlo también desde las bibliotecas. Pues básicamente esos son los retos a los que nos enfrentamos en aquel año de 2007. Y bueno, ¿cómo fue esta transformación? Obviamente, como usted dice, una temporada de cambios también sociales afuera de la universidad, con todo
todo lo bueno y lo malo que pasó en aquella época. ¿Cómo fue esa transformación realmente? Nosotros tuvimos que convertirnos en una organización que se adaptara al cambio, ¿sí? O sea, nuestra administración en aquel entonces tuvo que enfocarse a tener una alta capacidad para la adaptación al cambio, ¿sí? La adaptación al cambio y pues básicamente a la adaptación a las crisis, a una crisis de recursos básicamente. De alguna manera tuvimos que empezar a incorporar miradas multidisciplinarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no la biblioteca o las bibliotecas ya no eran nada más un proveedor de servicios, era toda una organización compleja, ¿sí? Que estaba sometida a una serie de retos y que tenía que dar respuesta. Y esas respuestas no se iban a dar de la manera en la cual habíamos estado trabajando los años anteriores. Teníamos que tener nuevas miradas, nuevos enfoques de otras disciplinas. Entonces, bueno, las bibliotecas se convirtieron en una organización donde intervinieron muchas disciplinas y donde todos nos tuvimos que de alguna manera comunicar entre estas disciplinas. Tuvimos que invertir fuertemente en cuadros especializados de profesionales. Sí, éramos cada vez menos, pero teníamos que invertir en la capacidad de ese grupo en disminución. En cuanto a cantidad, bueno, pues si vamos a disminuir en cantidad, tendremos que entonces aumentar en calidad, sobre todo, más que nada en capacidad. ¿Sí? Claro. Básicamente la gente se convirtió en gente que tenía que tener muchas habilidades a la vez. Esto finalmente nos permitió, o más bien nos obligó a tener los siguientes enfoques en el servicio. Servicios enfocados a una sistematización, comprensión y producción de discursos académicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí, habíamos estado invirtiendo en los años anteriores en lo que eran las habilidades de información, en las habilidades informativas de los usuarios. Sí, pero ya actualmente en aquel entonces necesitábamos subir de nivel. Ya no nada más era las habilidades informativas, esas eran solo las bases para que nuestros estudiantes y nuestros profesores pudieran entrar de lleno a la producción de discursos científicos. ¿Sí? Y bueno, de alguna manera sigue siendo el reto actualmente. Por otro lado, enfocamos los servicios hacia un uso intensivo de los recursos digitales. Tuvimos que flexibilizar los mismos para atender una demanda creciente y más heterogénea de usuarios. ¿Sí? Nuestros usuarios cada vez eran más distintos y más demandantes. También un enfoque hacia la constante alta demanda de los servicios tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que hubiera una expansión de la demanda en los servicios digitales no implicó que hubiera una disminución en los servicios tradicionales. Seguíamos teniendo una alta demanda en los servicios tradicionales, a la par de los digitales. Y creo que esa va a seguir siendo la tendencia por mucho tiempo. Por otro lado, también tuvimos que aumentar la capacidad para adaptarnos a nuevas modalidades de enseñanza y apoyar desde la gestión de los servicios informativos a esas nuevas modalidades. Y por último, apostar en cuanto a un aumento en la capacidad de gestión del personal. ¿Qué quiere decir? La administración no se iba a concentrar en un área administrativa, sino que la administración prácticamente íbamos a hacer todos. Claro. Entonces, eso fue finalmente los objetivos que de alguna manera nos planteamos para trabajar y lograr brincar estos tiempos difíciles, ¿no? Ok, pues está muy interesante la plática. ¿Qué le parece? Tenemos todavía varias preguntas que hacerle, pero ¿qué le parece si vamos a un corte y seguimos platicando con usted? Claro. Estamos en Perfiles ICSE.